Hola, muy buenas tardes. Ya estoy por aquí con este siguiente live de cada miércoles, hoy titulado Minimalismo Mental. ¿Qué es lo que quiero compartiros o sobre todo qué es lo que me gustaría que cuestionáramos hoy en este día o a lo largo de nuestra vida? Dos conceptos que son tan sencillos y tan complejos en su unión. Minimalismo lo podemos entender de una forma sencilla, minimalismo a lo mínimo, ¿sí? Y de lo mínimo al ismo. El ismo es el extremo. Vamos a llevarnos al extremo del concepto de minimalista. ¿Qué es lo que ese término normalmente quién lo usa? Bueno, pues es más utilizado en el sector, en el gremio de la arquitectura, de la decoración, un sistema, o sea, es un estilo minimalista. Y realmente ese concepto nos está hablando de irnos a lo esencial, de irnos a resumir, ¿sí? Entonces, si vamos a irnos a lo esencial y resumir, pues vamos a resumir la mente. Y otra pregunta interesante puede ser, ¿qué es la mente? Bien, esa más que interesante es demasiado impactante para los que nos dedicamos a este proceso de acompañar, entender el desarrollo de las capacidades de cada uno, y sobre todo hay que reconocer que dentro de la mente o el concepto de mente es tan extenso como complejo. Y esto me lo ha llevado, bueno, pues a este entendimiento o a esta reflexión que estoy queriendo compartir ahora, me ha llevado el hecho de estar desarrollando, por ejemplo, ALEM, que es esta formación en acompañante a liberación emocional, me ha llevado a cuestionarme el concepto de mente, no de mente, sino de la mente. Porque según vas investigando, si es en un concepto psicológico tiene un entendimiento, si es como la palabra en sí o el origen etimológico tiene otro. Es bastante largo. De hecho, mi primer libro fuera de la escuela, que yo estudié y de hecho fotocopié, no debía de haberlo hecho, pero así lo hice, fue en la biblioteca, que hablaba sobre la mente. ¿Qué es la mente? Yo tenía una necesidad de saciar unas ganas de poder comprender qué era la esquizofrenia, todo el mundo mental, y sobre todo hilado por un tema personal. Ahí no conseguí muchísima explicación en cuanto a qué es el sistema mental. Estoy hablando hace como 30 años, ¿sí? A día de hoy, después de todo ese tiempo, no solo investigando, formando, sino escudriñando, puedo hacer un resumen muy osado de qué puedo entender como mente. Y sobre todo, siendo un minimalista en la exposición que quiero hacer hoy, vamos a ubicarnos o vamos a utilizar el imaginario como que la mente es un disco duro. Y os voy a explicar por qué. Porque si ahora, por ejemplo, yo he estado escribiendo, investigando antes de hacer este live, y he ido al diccionario, a la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, y nos dice que mente es una gran incógnita. A ver, dice, ¿y dónde está? Mente es una gran incógnita que nos lleva a integrar todo lo cognitivo. Mirad, la mente es un conjunto de capacidades cognitivas, aquello que se entiende como que engloban procesos como la percepción, puede ser, el pensamiento, puede ser, la conciencia, ahí discrepo un poco, la memoria, en la mente la podemos entender, y la imaginación, etcétera. Ese etcétera es tan ambiguo como que esa definición de mente me chirría, por decirlo así. En algunas de las cuales las características del humano, aquí lo dice muy bien, no ser humano, sino el humano, y otras que son compartidas en otras formas de vida. Si podéis mirar en Google o si podéis buscar alguna definición de mente que os quede bastante claro, un concepto claro, por favor pasármela, porque llevo años. En mi entendimiento y experiencia he conseguido darle una forma más de andar por casa, y considero que la mente es ese disco duro o memoria en la que está basada toda la historia, pensamientos, sentimientos, emociones, vidas, no vidas, tanto en esta realidad como en otras. O sea, la mente es un vasto universo que no está en nuestra cabeza, eso ya se puede valorar y demostrar. No, la mente no está en la cabeza, sino que el cerebro es el emisor que usa el pensamiento para bajar la información de la mente.
Imaginaros que la mente es Internet. Imaginaros, no es que yo diga que sea, vamos a poner una metáfora para poder entender ese vasto mundo. La mente sea Internet y en ese Internet, a través del pensamiento como sistema de corriente eléctrico, vamos a interpretarlo así, a través del pensamiento conectamos con toda esa información. Tanto lo que estamos pensando como lo que sentimos, como lo que emocionamos, ahora, hace 10 años o hace 10.000 años del ser humano. El humano como cuerpo necesita una mente, que es la que le ordena, la que le indica. Entonces toda esa mente es un sistema de información donde va todo lo que pensamos, emitimos, decimos, no decimos y la que nosotros recibimos a través de la conciencia. Por eso mezcla un poco todos esos conceptos de conciencia, pensamiento, percepción, pero no deja claro que es un concepto de mente, porque la mente en sí vendría a ser como explicar qué es Dios o cómo explicar qué es el universo. Tendríamos que irnos a un lenguaje más metafórico, como el que estoy pretendiendo hacer, pero bueno. Entonces, toda esta mini, escueta explicación es para invitarte hoy a que practiques en tu diario vivir el minimalismo mental, porque en la mente una de las cosas que está sustentada o donde vive el pensamiento, ¿okay? Cuando nosotros estamos teniendo un exceso de pensamiento, ¿estamos teniendo un exceso de mente? No, estamos teniendo un exceso de energía. Un exceso de energía en el que el cuerpo luego pues lo va a reutilizar o lo va a activar, lo va a sostener a través de nuestro cuerpo energético. Entonces, viendo todo ese disco duro que cada ser humano tiene, en lo que comprende como su sistema de pensamientos, ese disco duro no solamente es lo que yo piense está existiendo de alguna forma energéticamente hablando o cuánticamente hablando, sino además que lo que está pensando el otro también. Lo que pensó, lo que ha pensado y lo que pensará. Entonces, la mente la podemos supeditar a un disco duro individual, un disco duro, por supuesto, familiar, un disco duro completamente colectivo, de humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo yo minimizar todo eso? Sí, de hecho hay un siguiente live de la próxima semana, ¿no? Porque tenemos invitado en Superándome, sino el siguiente, a través de preparándome este live, he decidido llamarlo "Lo que tú piensas me afecta", o "Lo que tú piensas me identifica también, o me daña, o me molesta", no sé cómo lo voy a terminar, pero es como estar tan consciente de que cada pensamiento no es aire que viene y se va, sino que cada pensamiento es un corriente de energía, es como una válvula constante que se está encendiendo, por verlo así, que está haciendo que influencie en tu vida pasada, en tu vida presente y sobre todo lo que vas a vivir en futuro. No solo a ti, sino a tu entorno. No solo a tu sistema a tu cuerpo, no solamente a cómo te estás sintiendo, eso ya viene después. Porque primero de esa mente bajamos el pensamiento, en función a lo que yo estoy pensando, de forma automática se da el sentimiento y de ahí la emoción. Dicen los que más saben y sobre todo los que lo han contado, porque yo no sé cómo lo han hecho, que tenemos una media de que generamos una media de unos 66.000 pensamientos al cabo de cada día. Yo creo que hasta más, ya os diría, por lo menos contando los míos, yo creo que hasta más. Entonces, el invitaros a este momento de cuestionar y de ser muy minimalistas, de sacar la esencia de cada pensamiento para mantener un sistema mental algo más equilibrado, más sano, más llevadero, la verdad es que invita a tener mucha más conciencia. Por eso yo lo de la conciencia no lo meto dentro de la definición que he encontrado comúnmente, sino a ser más consciente con ser consciente de lo que estoy utilizando. ¿Y cómo, Silvia? Pues para eso necesito algunas pautas que ahora os voy a compartir como 4 tips para que lo llevéis a vuestro día a día. Pero el hecho de decir, ok, voy a dejar de alimentar ese cáncer mental social que existe, porque el hecho de estar pensando constantemente, con la mente constante,
en cosas, en situaciones, en cosas que no me sirven, que no me son útiles y además invitan a que reaccione de una forma que no espero, que no deseo, no me permiten descansar el cuerpo ni el sistema energético, ni me permiten descansar a mi pareja porque no duermo. Activan todo ese estado de ánimo desagradable si estoy alimentando un sistema de pensamientos desagradables. Entonces, como ser consciente de lo que hay en tu mente te ayuda a ti y nos ayuda a todos. De hecho, en la clase el siguiente live que voy a dar, que os he mencionado, voy a hablar de los campos morfogenéticos, de los campos mórficos, para que seamos un poquito más conscientes de cómo puedo llevar a mi vida a un estado más equilibrado, ¿vale? Entonces, ese minimalismo mental, pues mira, empieza a ordenar ese closet que se dice en México, ese armario de cosas que hay, no en el cerebro, sino en la mente en sí, en donde pones el foco a diario. Tal y como te levantas, ¿cuáles son los pensamientos? Pues de forma general, aquello que se entiende como preocupaciones. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te estás queriendo ocupar antes de tiempo? ¿Qué es lo que significa preocupar? Entonces, si eso que te preocupa en ese momento, con esos pensamientos, lo estás resolviendo, fantástico. Si no, deja de pensarlo. Literal, deja de pensarlo. Ahora te voy a decir 4 tips. Este es el primero, es observa a qué le estás prestando atención. A ese ruido mental o ese ruido del sistema de pensamientos automáticos que está con un solo tema o con varios temas. Si esos pensamientos a ti te están manteniendo en un estado equilibrado y tranquilo, vale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un estado neutro, no es ni alegría, ni euforia, ni es tristeza, ni angustia, sino es un estado neutro. Neutro todos sabemos lo que es, algo que está en armonía, en equilibrio. Ahora, la mente no tiene por qué pensar por sí misma. Hay un observador como tú que está prestando la atención. La mente, ese sistema mental, no va a parar y que no pare, porque si no el ser humano se quedaría como un pedacito de humano como ser. O sea, un pedacito de humano que es la parte del cuerpo, lo biológico, muy bien, ahí tranquilito, vivo porque tiene ese ser, ese espíritu que lo mantiene vivo, pero ¿qué? ¿Cómo usa la vida? La vida se usa a través del pensamiento, se genera el pensamiento con su ley de atracción y se manifiesta con la ley de manifestación o asunción, se manifiesta todo lo que estamos viviendo haciendo. Que seamos inconscientes de esto, que seamos ignorantes y no lo sepamos, está bien, no tengo por qué haberlo sabido antes, pero si estás escuchando este vídeo es para que te cuestiones el ¿para qué estoy pensando tanto? Hay un dicho por ahí que a mí me chirría un poco, porque es como, ay, si esto pasa es por algo, y ahí te quedas. Y no, si esto está sucediendo es es para algo, ya la palabra te lo está diciendo. ¿Para qué? ¿Para qué me están llevando a reflexionar? ¿Para qué me está sirviendo? Si es por algo, se lo dejo a otro y allá a las señales, a la mala suerte, y no te vas a permitir desarrollar ese poder de atención y el poder de ser más auténtica o auténtico, ¿vale? Entonces, primero, observa ese ruido mental, ¿vale? Deja de alimentarlos, quieto, no los sigas alimentando si no te está manteniendo en ese sistema de armonía. Si sobre todo además el pensamiento te está invitando a reaccionar a algo que no te va a dejar tranquilo, que no te va a aportar un bienestar, pregúntate, si yo reacciono a esto que estoy pensando, porque lo que estoy pensando es una suposición, es una idea, es una paranoia, no es real, está solamente ahí. Si es como el aire, ¿dónde está? Yo lo defiendo porque lo respiro, pero no lo veo, pues los pensamientos son exactamente iguales. Entonces, cuando tú estás queriendo reaccionar a ese pensamiento, pregúntate, ¿todos ganamos si yo reacciono a esto? ¿Todos saldremos beneficiados de esta reacción? ¿O solamente esta imposición que quiero hacer? Porque el pensamiento está muy ligado, son hermanos de sangre entre el pensamiento y el ego, que es otra cosa muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero compartir? Que en ese minimalismo, en ese quedarte en la esencia de lo que estás utilizando tu mente, ahí esos pensamientos, páralos, obsérvalos y vale, no es como, vale, paro el pensamiento pero automáticamente otra vez y vuelvo con la misma situación, con la misma canción, no paro de pensar lo mismo. Ok, el segundo punto es redirecciona. El pensamiento no es más que energía que se está alimentando porque lo estoy observando.
Cuando dejo de observar y el pensar, por ejemplo, es que mi amigo tiene la culpa de lo que me está pasando, porque él tiene la culpa, entonces empiezo a crear una película. Claro, porque él me ha dicho esto, pero yo supongo que lo ha dicho porque es que yo siento, y realmente creamos una película de suposición, apariencia y creer que no es real, porque no se ciñe a lo que se ha vivido. Porque si es lo que se está viviendo, en ese momento tú el pensamiento lo conviertes en diálogo, no es pensamiento, es comunicación. Si tú estás solo o sola constantemente alimentando un pensamiento que además no está haciendo ni en este momento, sino que pasó ayer, antes de ayer, hace 20 años, estás viviendo, estás creando toda una vida en base a una suposición. Y esa suposición te mantiene en equilibrio, bien, manténla, con todo ese entorno, no, te saca de tu estado de paz, como así lo llamo, no sirve para nada, es simplemente, con la mente simple, un pensamiento. Fijaros la palabra de pensamiento, y estoy hablando minimalismo mental, el pensamiento es lo del medio, ¿vale? Pensamiento, pensar es mentira, es tan sencillo. Entonces, si voy a pensar, si yo voy a utilizar el pensamiento, ¿vale? Voy a utilizarle a él. Valga la redundancia, que quiero poner un ejemplo. Si voy a utilizar el pensamiento, voy a utilizarlo en beneficio de ese estado de equilibrio. Y es decir, no, es que mi amiga tiene la culpa. Seguro que tiene la culpa. Me voy a poner en el lugar de ella y el de otro y de lo que pasó. Y ahí voy a utilizar la percepción. Y voy a utilizar diferentes puntos de vista. Y a ver si ese pensamiento tiene diferentes formas o ese juicio tiene diferentes formas de verlo. Como a mí me ha servido durante mucho tiempo y el poder salir un poco de todo ese ruido y de todo ese exceso de atención, ha sido utilizando esto que quiero deciros con lo de redirecciona. O sea, cuando viene un pensamiento que es demasiado pesado y me llena de emociones que no me hacen bien, ahí en ese momento lo paro diciendo, no tengo ni idea, no sé. Cambia, para. Ahora mismo no me sirve para nada este pensamiento, ¿sí? Entonces ese tipo de lenguaje interno, es decir, ya en este momento yo necesito este pensamiento para algo, no, voy a utilizar otro. A ver, quiero hacer la compra, pues voy a pensar, ¿qué voy a desarrollar? Voy a utilizar la mente analítica. ¿Qué voy a hacer después? Voy a llamar a un amigo, me voy a organizar y voy utilizando el pensamiento. Pero cuando tú no le estás utilizando a él, el pensamiento pretende utilizarte a ti y ahí nos llenamos de muchísima basura mental. ¿Cómo? Desde recuerdos, culpas, angustias, rabias, dolores, faltas de perdón, todo eso que está en ese disco duro que os hablaba antes, comunitario, independientemente del tuyo, de tu vida, más el cómo lo vivió tu entorno, más el del mundo universal, está ahí. ¿Tú realmente te sientes libre con la mente real? No, pues deja de alimentarlo. ¿Por qué? Porque si lo estás alimentando, estás generando ese sistema de pensamiento. Vuélvete japonés mental. Los japoneses utilizan mucho el minimalismo, simplifican muchísimo sus vidas, sus entornos, sus formas de vivir, y no quiere decir que sea un ejemplo para la humanidad, pero de una forma espiritual viven de otra forma, son más sensibles, tienen una percepción más equilibrada, no tienen tantas enfermedades físicas que nos lleva al exceso de pensamiento y tampoco mentales. Luego a nivel social, bueno, pues tienen sus historias, ¿no? Pero de forma general, como filosofía de vida, la vida minimalista del japonés es bastante, desde mi punto de vista, admirable. Por otra parte, otro punto, ¿no? El primero es observa, sigo mirando mi chuleta para que no se me olvide, mis notas. El primero es observa, deja de alimentar los pensamientos, no reacciones, ya, para, vuélvete autista mental en ese momento, cuando está mucho. No lo puedo parar, ¿vale? Redirecciona. En este momento es para qué me está sirviendo esto. No sé qué es lo que pasó y como no tengo toda la big picture, o sea, no tengo toda la idea de lo que sucedió y no sé qué le pasó al otro para que le llevó a esto, pues ahora mismo quieto, para, cambia, usa distractores mentales. Algo que funciona muchísimo es meditar. Pero no tengo tiempo. Yo no sé meditar. Meditar no es ponerte una canción y quieto. Meditar es utilizar cualquier técnica meditativa que te va a llevar a un estado meditativo, mejor dicho. Entonces, la meditación es observar, aquietar y sobre todo oxigenar eso que estás pensando, eso que estás sintiendo y sobre todo eso que estás emocionando.
Cuando te conviertes en minimalista mental, te estás convirtiendo en alguien o en algo más pausado. Eso no quiere decir, yo soy súper eléctrica y si no, por aquí hay gente, si no Natalia, Rafa, por aquí hay amigos que pueden hablar sobre, tengo mucha energía y Silvia está constantemente en ese sistema mental. Pero sí he aprendido a decirle a Silvia los pensamientos y el sistema mental que le viene bien y al que no. Y cuando se sale de ahí, utilizo estos tips de decir, a ver Silvia, observa, a ver, esto te sirve, no redirecciona. Vale, no es que te tienes que preocupar por esto porque no está terminado. Vale, cuando lo termine miraré qué hacer. Sí, entonces hay un diálogo interno en el que la meditación te ayuda a aprender a respirar, a aprender a oxigenar, a aprender sobre todo a aquietarse. Son como pequeños pasos, ¿no? Como pequeñas capas de cebollas que te invitan a oxigenar todo eso y sobre todo a tener un hábito en tu día a día en el que vas a respirar y vas a salir de ese ruido mental automático, natural, constante. No quiere decir que una cosa u otra no nos vamos a volver autistas y no nos vamos a meter en coma, sino simplemente que tú observes a todo eso. Y hay no sé, cuando se lo comparto a gente se sorprende mucho, hay una forma muy natural de sacar todo ese ruido. Cuando estamos utilizando la mente a destajo, o en otros casos cuando la mente te está utilizando a ti, que es el 99,9% del tiempo, ya tú estés dormido como estés despierto y viceversa, el sistema de cómo el pensamiento llega a nuestro cuerpo, cómo se muestra en nuestro cuerpo, es a través del sistema energético. Este cuerpo es un cuerpo físico, él no se mueve, no hace nada si no tiene un sistema energético. Ese sistema energético tampoco hace nada si no tiene una directriz desde el mental, ¿no? Todo es es hablar de nosotros mismos en diferentes formas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el pensamiento? Pues llega a nuestras neuronas en forma de corriente energética. Cada vez, o electromagnética, cada vez que estás pensando hay le podemos decir voltios, ¿sí? En todo nuestro cuerpo. Si ese pensamiento es obsesivo, estás desgastando obsesivamente esa energía. Es muy lógico que te duele la cabeza, que a las 3 de la tarde ya estés súper agotado y no puedas más, que tu estado de ánimo vaya más lento porque tu estado energético también. O sea, ¿cómo equilibramos las fuentes de energía de la respiración, el oxígeno, del sol? ¿Cuántas veces te da el sol al cuerpo directamente? También de la alimentación, de lo que comes es energía, que luego el cuerpo hace ese combustible. De todas esas fuentes de energía, ¿cómo la equilibras luego a la hora de usarlas? Pues de que todo este cuerpo esté en equilibrio, su digestión, cómo respirar, todos los circuitos, vamos a llamar, no, todos los sistemas de nuestro aparato, de nuestro cuerpo se gestionan y todo eso. Además de la comunicación, el movernos, la cereza, todo está equilibrado a través de un sistema energético. Si tenemos una fuga constante del pensamiento alimentando esa mente a través de la energía, ¿cómo puedes sacar ese pensamiento? ¿Cómo puedes equilibrar eso moviéndote? Ya no estoy hablando solo del gimnasio, sino mueve el cuerpo. Tienes que salir de donde estás. Por eso el caminar, el bailar, el estirar, el ir a subir la escalera en vez de coger el ascensor no es por fitness, no es porque tu corazón simplemente, sino que además te ayuda a que todo ese ruido mental tenga una válvula de escape y por eso es tan importante el movimiento. Hagas las disciplinas que hagas, no te impongas un gimnasio si no te gusta, es que no me puedo mover de la cama, de alguna manera alguien te puede ayudar a salir. Necesitamos quitarnos, o sea, desconectar del wifi un rato y eso se hace a través del movimiento. Si tú equilibras lo que piensas con lo que te mueves, estoy completamente segura de que me vas a decir, bueno, pues 10 veces más pienso a lo que me muevo. Bueno, pues muy lógico que estés en esa saturación mental constante y en ese desgaste. Y queremos encontrar de dónde viene este conflicto que tengo interno, pues viene de, lo siento, pero de nuestra inconsciencia.
Entonces, por favor, para conocer tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, observa, sé minimalista mentalmente, redirecciona esos pensamientos. Lo que no te sirva, ¿para qué? Si hace 20 años que pasó, ¿ahora qué? ¿Qué haces alimentando eso? Si estás hablando con alguien y estás, venga a decirle por qué me pasó, ¿para qué? ¿Para qué estás hablando de tanto el pasado si no va a ganar todo el mundo? ¿Sí? Si no va a ser un beneficio general desde ti a los que están, a los artífices o protagonistas de los que están ahí y al mundo. ¿De qué nos sirve tanta explicación? Es algo que aturde, que asusta y que agota el estar dando constantemente explicaciones o recibiendo explicaciones y justificaciones. Por favor, minimicemos nuestra forma de vivir porque nos estamos yendo a un caos muy fuerte. A mí me encantaría que mi profesión desapareciera, pero por lo visto está en auge. El acompañar a la gente a liberar emocionalmente, te empiezas a preguntar, oye, ¿y tú en qué piensas? ¿Cómo vives? Yo soy una locomotora, tengo todo el día, como dicen, ¿no?, en la cabeza echando humo. Amiga, yo me asustaría si viera a alguien literalmente con la cabeza echando humo, pero es así como está funcionando el sistema mental. Y además, recordar esto, o por lo menos cuestionarlo. Antes vivíamos a generaciones pasadas vivían en un mundo analógico, era más esfuerzo, era más físico, ¿no? El trabajo, cómo nos movíamos, cómo nos envolvíamos, para saber de alguien teníamos que ir a casa de alguien. Okay. Ahí había un esfuerzo físico y un entendimiento más analógico de lo que nos sucedía. Hoy en día estamos viviendo en un espacio, en un movimiento de conciencia más digital, ¿sí? Las tecnologías, el hecho de que yo esté aquí hablando con vosotros, o sea, yo estoy en mi casa y no me estoy moviendo. Ahora mismo hay gente de México, de Sevilla, Lourdes de Cádiz, aquí cerca, María Luisa, no ubico a muchos, pero sí, hay de otros países, vale, hay de otros países. Si no estuviésemos en ese sistema digital, nuestra mente no habría desarrollado todo ese entendimiento. Entonces, los que hemos nacido en ese ámbito entre analógico y digital, podemos entender que hay demasiada creatividad, demasiada imagen, demasiada información. Entonces, en la medida de lo posible, desde tu adentro, desde tu interior hacia afuera, minimaliza todo ese ruido mental, porque es muy, muy complejo hacia donde vamos, a un estado de información y de desgaste mental constante. Y eso os daréis cuenta cuando os vais de viaje y estáis atentos a el coche, no sé qué, el teléfono, las reuniones. Hay gente que hablas con ella a las 10 de la mañana y ya está desquiciadísimo. Y no quiere decir que tengas tus picos, tus días, el estrés bueno, que se le llama euestrés, y el estrés no tan bueno, el disestrés, que te está alterando en tu sistema. El ser humano por no ser minimalista mental, está alimentando su sistema físico, su cuerpo, de cortisol constantemente porque cree que es normal el hecho de estar todo el rato pensando. Y repito esto, que la mente esté encendida no quiere decir que tú estés alimentándola constantemente. Y por favor, evitar alimentar vuestros pensamientos con información que no sirve para nada. O sea, a ti te sirve saber qué está pasando con Honolulu, con todo mi respeto a Hawái, ¿sabes? Como, no, sí, yo es que soy periodista y está informada, ok. ¿A ti de qué te sirve saber qué le está pasando a tu vecina cuando ella está teniendo una vida? O sea, vamos a ser, además de minimalistas, un poco más selectivos, ¿ok? Con todo lo que estamos alimentando, desde los ojos, desde el oído, desde la respiración, todo como nos estamos alimentando, sobre todo del oído y de la vista. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos proyectando? Porque ya os digo, y lo voy a explicar en el siguiente live, no porque tengo invitado especial, sino en el otro voy a hablar sobre los campos mórficos para que seamos más conscientes de todo lo que estamos subiendo a nuestro wifi, ¿vale? Así que bueno, este abrazo no es minimalista, es un abrazo enorme que te doy. Te dejo este vídeo para que reflexiones un poquito por ahí. Si tienes dudas, escríbeme tus comentarios que rápidamente contestaré en la medida de lo posible, y si no te hago un Silvia Responde. Así que nada, os amo muchísimo, gracias por estar ahí y nos seguimos viendo en el siguiente live. Bye.